Si Dios te envió a Nínive, ¿qué haces rumbo a Tarsis? La historia de Jonás nos da una enseñanza sobre la desobediencia y sus consecuencias, sobre el poder de Dios, la soberanía de Dios y su misericordia. Dios le habla a Jonás y le dice: levántate y ve a aquella grande ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad contra mí. Mas Jonás se levanta para huir de la presencia de Jehová. Y descendió a Jope, y allí halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás hace lo contrario, guarda el mensaje, calla, y en lugar de ir a Nínive decide montarse en una nave, decide huir de su responsabilidad, huir de la divina orden de Dios y aborda una nave lejos de Nínive. Jonás toma la decisión de abordar un barco rumbo a Tarsis. Quizás Jonás pensó: mientras más lejos me vaya de este lugar, más lejos estaré de la presencia de Dios, de su encomienda. Jonás toma la decisión de huir de lo que Dios le había enviado a hacer. Obviamente Jonás no pensó en las consecuencias que traería esta descabellada decisión de huir y no cumplir con lo que Dios le había ordenado. El salmista una vez dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Nada hay oculto para Dios, Él todo lo ve. No importa cuán lejos huyamos de Él, su mirada siempre estará puesta en nosotros. Si Dios te ha hablado, si una orden a tu vida Él ha dado, obedece. Jonás toma su decisión de abordar el barco, incluso está tan tranquilo que se acuesta a dormir. Pero ¿qué sucede? Que una gran tempestad se desata, tempestad que pondrá un pare a los planes de Jonás, a su huida, a su desobediencia. Todo parecía ir bien con Jonás. Él quizás pensó: ya estoy en la barca, dirigido a millas de distancia de Nínive, millas de distancia de Dios, de su presencia. Mas Dios estaba allí junto a él, en silencio, observando cada una de sus malas decisiones. A veces pensamos que estamos solos y que nadie nos ve, cuando en realidad nunca estamos solos, siempre estamos bajo el radar divino de Dios. Los marineros del barco tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, mas la tempestad no cesaba, porque a los dioses a que ellos clamaban eran dioses sordos, dioses sin poder, sin autoridad. Y el patrón de la nave se acerca a Jonás, quien estaba tranquilamente durmiendo, y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Echaron suerte para saber la causa de quién les había venido el mal, y la suerte cayó sobre Jonás. Le preguntan a Jonás: ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo vienes? Jonás declara que había huido de la presencia de Dios, a lo que ellos temieron sobremanera y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más. Jonás 1, 12 al 16 dice: Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Jonás es tirado al mar, donde allí Dios tenía un pez esperando para recibir a Jonás, más bien para tragárselo. Jonás 2, 1 al 2 dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jehová tuvo misericordia de Jonás, y permite que el pez lo vomite, y no en cualquier lugar. El pez lo vomita nada más y nada menos que en Nínive, la ciudad a cual Dios le había enviado a hablar. Dios en esta historia nos muestra su soberanía, su poder hacia todo, poder hacia el mal, donde se desata una terrible tempestad, poder hacia los vientos, poder hacia el pez que estaba allí esperando a Jonás para tragárselo, poder en mantener a Jonás en el vientre del pez por 3 días, poder en dirigir al pez a que llegara nada más y nada menos que a Nínive. Dios nos muestra que Él y solamente Él está en control de absolutamente todo. El mar, el clima, las tormentas, los peces, todo está bajo su dominio, todo lo obedece. Él solo da la orden y la naturaleza se somete.
pero es triste ver cómo el ser humano rehúsa de obedecer a Dios, de obedecer a su Creador. En esta historia podemos ver cómo Dios le da oportunidades a Jonás. Cuando Jonás decide huir de su encomienda, de su orden, Dios estaba presente en su decisión. Dios estaba presente mientras Jonás caminaba hacia el puerto y abordaba el barco. También estaba presente mientras él tranquilamente dormía. ¿Cuánto tiempo habría pasado? Minutos, horas, días, no lo sé, pero pienso que el tiempo suficiente para que Jonás se detuviera y pensara en la mala decisión que había tomado, tiempo suficiente para que analizara y reflexionara y cumpliera con su encomienda, tiempo suficiente para decir: perdóname, Dios, reconozco que he desobedecido, mas ahora he recapacitado, tiempo suficiente para hacer lo correcto. Mas Jonás muestra que su desobediencia pudo más que la obediencia, y así habemos muchos en el pueblo de Dios, muchos que hemos sido enviados a Nínive, mas por nuestra desobediencia nos encontramos rumbo a Tarsis, obedeciendo al yo, obedeciendo lo que pienso que es mejor, y con nuestros actos diciéndole a Dios: no iré, no cumpliré, no estoy de acuerdo, prefiero ir a otro lugar, pregonar tu palabra a otra ciudad, búscate a otro porque yo no estoy disponible, no estoy dispuesto. Mas hoy Dios te dice: detente. Hoy Dios te dice: ¿hacia dónde vas? Así como Jonás, Él te dará cierto tiempo para que tú recapacites, para que tú reconozcas que vas en el camino opuesto, el camino contrario, el camino que te alejará de Él. Pero si tú continúas así, como Jonás, con la decisión de huir, la decisión de ser cobarde, la decisión de desobedecer, pues Dios hará lo que Él quiera hacer para que su orden se lleve a cabo. Jonás fue tirado al mar, tragado por el pez, y al tercer día es vomitado en Nínive. Si Dios dice: eres tú, entiende que eres tú. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le dio tantas excusas a Dios: que si no sé hablar, que si en Egipto me buscan, que si ellos no me creerán, ¿quién diré que me envía? Mas leemos que a cada excusa Dios le tiene una respuesta, una solución. ¿Y por qué? Porque Dios había establecido que era Moisés quien iba a sacar a su pueblo de Egipto. Gracias a Dios que Moisés obedeció, mas Jonás procedió con su desobediencia y por ello pasó por un proceso, el cual culminó haciendo la voluntad de Dios. Dios tuvo misericordia de Jonás, le permitió llegar a Nínive, pregonar su palabra, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Jonás 3:6-7 dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El mensaje de Jonás provocó que aquella ciudad se apartara del mal, provocó el arrepentimiento de toda aquella ciudad, arrepentimiento que fue agradable a los ojos de Dios. Romanos 9:15 dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios no busca sacrificio, más bien obediencia del hombre, obediencia a su palabra, a sus órdenes. El mensaje de Jonás trajo arrepentimiento a una gran ciudad, trajo perdón a una gran multitud. Todos tuvieron una oportunidad, mas porque escucharon, porque recibieron el mensaje. Su predicación consistió en caminar por la ciudad de Nínive y proclamar la palabra de Dios. Su mensaje no fue un mensaje extenso, más bien fue directo, preciso, y Dios, su espíritu, logró que toda aquella ciudad escuchara, recibiera el mensaje, y más aún se convirtiera de sus malos caminos y se volvieran a Él, se volvieran a Dios. Quizás aquello que has sido enviado a hacer es preciso, directo. Tendrás que hacer un corto viaje, o quizás tendrás meses de preparación. Tu mensaje será más extenso. Tendrás que salir de tu lugar de confort. Dios llama de diferentes maneras, mas lo importante es obedecer, es hacer su voluntad, es cumplir con aquello que Dios ha puesto en tus manos. La historia de Jonás nos da tantas enseñanzas sobre la desobediencia y sus consecuencias. Nos revela el poder soberano de Dios.
En la historia de Jonás vemos cómo no podemos huir de Dios, huir de su presencia. Él siempre sabrá nuestra ubicación. La descabellada decisión de Jonás nos muestra el poder absoluto de Dios. Vemos que la creación se sujeta al Creador. De la nada se desata un gran viento en el mar y hubo en el mar una gran tempestad que se pensaba que la barca se iba a partir. Mateos 8:26 dice: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando los discípulos pensaban perecer en la barca, Jesús dio su orden y hubo gran bonanza. Jesús calmó la tempestad, mas en la historia de Jonás, Dios desata la tempestad, en ambas historias mostrando al hombre la soberanía de nuestro Creador. Jonás es tirado al mar, mas allí había un gran pez esperando por él. ¿Quién envía al pez? ¿Estaba el pez allí por coincidencia? Recuerda que para Dios no hay coincidencias. El pez se traga a Jonás y lo mantiene en el vientre 3 días, luego lo vomita. Mas no lo vomita en el mar o en cualquier lugar, lo vomita nada más y nada menos que en Nínive. ¿Quién dirigió al pez hasta Nínive? ¿Quién más que Dios? Solo Él tiene el poder de hacer que un pez espere a que tiren de la barca a un hombre. Solo Dios tiene el poder de mantener a ese hombre en el vientre del pez. Solo Dios tiene el poder de hacer que el pez llegue al preciso lugar donde ese hombre tenía que llevar un mensaje. Solo Dios hace que de la nada se levante un gran viento, una gran tempestad. Solo Dios tiene el poder, la soberanía, la autoridad de provocar, de llevar a cabo cada una de estas cosas, mostrando al hombre que solo Él está en control. Jonás pensó que estaba lejos de Dios, de su presencia, de su voluntad, mas qué equivocado estaba. Y vemos que su mal decisión lo llevó por un proceso, el cual de manera no agradable tuvo que vivir, que presenciar el poder absoluto de Dios. A veces olvidamos que Dios está en control de todo y de todos. Olvidamos que estamos a su merced. Olvidamos que con tan solo Él hablar, todo a nuestro alrededor puede cambiar. La historia de Jonás nos dice que no hay lugar alguno en donde nos podamos ocultar de Dios. Si hoy tú te encuentras rumbo a Tarsis, huyendo de Dios, de sus órdenes, buscando hacer tu voluntad y no la de Dios, detente, reacciona, recapacita, pide perdón y encamina tus pisadas hacia su voluntad.